Hola, hoy iniciamos esta charla acerca de la importancia del cacao ancestral del litoral central, o sea, del estado La Guaira. Eso se tenía totalmente desconocido que todo el litoral central en épocas de la colonia estaba repleto de cacao, de más de 2 millones de plantas de cacao. Pero eso es totalmente desconocido por la gran mayoría de las personas, pero vamos en este foro a hablar sobre ese tema, que es realmente importante e interesante. Hace como 5 años, dando yo una charla en Maiquetía, cerca del aeropuerto, o en el área del aeropuerto, se acercó una muchacha de Carmen de Uria, que está totalmente destruida después del deslave, y me enseñó un cacao con estas características. Cacao completamente blanco, que habla de cacao criollos, que son autóctonos de Venezuela, autóctonos de todo el área de la cuenca del lago de Maracaibo, con ese punto negro o lunar negro dentro de la semilla de cacao, que es signo inequívoco de la palabra ancestral. O sea, estamos hablando de un cacao milenario, ya que el cacao tiene varios millones de años desde que se creó. Entonces, eso se me abrieron los ojos y de Dios mío, qué maravilla. Vamos a ver cómo podemos hacer para rescatarlo. Kiko está en el centro. Yo estoy de esta cachucha roja y llamé a un gran amigo mío de hace muchos años del mundo del cacao, Geoffrey Echerry, que es de la zona del Pozo del Cura, Caruao, que él tiene ancestralmente de herencia de su familia, cacaos con este punto negro. Y le dije, Geoffrey, Dios mío, vamos a hacer algo interesante y vamos a hablar con el Club Puerto Azul a través de Kiko para ver si nos permiten sembrar en cuatro zonas con diferentes cacaos de diferentes variedades, pero con el distintivo ancestral, y hacer del Club Puerto Azul la cuna del rescate del cacao ancestral del estado La Guaira, antiguo estado Vargas, o del litoral central de Venezuela. Dicho y hecho, mi gran amigo se presentó cuando fuimos a dar la charla en el Club Puerto Azul con una serie de cacaos de su finca, el cual ahorita se están reproduciendo con ese concepto de cacao ancestral. Estuvimos recorriendo todo el Club Puerto Azul de punta a rabo, localizando las áreas más específicas, alejadas unas de otras, ya que el cacao se contamina desde el punto de vista genético unas con otros, sino que trae una distancia bastante importante para que no se contaminaran, no se hibridizaran, y hacer de entonces por azul la cuna del cacao ancestral de La Guaira. Como vemos en estas 3 fotos, tenemos 3 cacaos diferentes, de 3 genéticas diferentes, los 3 criollos casi 100%, pero los 3 con nuestro lunar ancestral. O sea, que realmente tenemos cacaos de una altísima genética que deberán ser tomados en cuenta a la hora de generar nuevas fincas en la zona del litoral central de, digamos, Venezuela, de Caracas. Entonces, la idea es que podamos tener genética y podamos utilizar esos árboles que vamos a sembrar como punto de apoyo para poder multiplicarlos a través de injertaciones y metodologías científicas. Como vemos en el mapa de distribución de las zonas productoras de cacao de Venezuela actualmente, se divide, digamos, en el estado Sucre, que es el mayor productor de cacao de Venezuela, está en la zona central del estado Aragua y parte de Carabobo, con uno de los cacaos del mundo, entre ellos cacao Choao, que nadie lo supera en el mundo como el mejor cacao, y tenemos la zona básicamente de el Zulia, que es donde es originario y autóctono el cacao de Venezuela, llámese el estado Mérida, Zulia y el estado Táchira. Y al lado está el estado Apure, que tiene zonas con cacaos también, ya que hace cordillera con los Andes. Pero vemos que el estado La Guaira está nulo, no existe en el mapa de cacao.
Yo empiezo a tomar eso en cuenta cuando yo, que soy miembro del Club Camurí, donde está la Universidad Simón Bolívar, que en esa zona de atrás se habían sembrado más de 160.000 plantas de cacao en la época de la colonia. Una hectárea actualmente tiene 1.100 matas de cacao. Ahí habían 160.000 plantas de cacao. Y en el pueblo de Naigotá se bailan los tambores de San Juan. De hecho, hay un conjunto muy famoso que son las sardinas de Naigotá. Yo los bailé durante muchos años, pero nunca había percibido por qué. Y era porque Naiguatá era un puerto o un pueblo donde dormitorio, donde vivían los trabajadores que colectaban cacao, tanto en la zona de Camurí como en la zona de Caraballía, que también había otras 200.000 plantas de cacao. Como vemos un poco más de cerca, tenemos el estado Miranda, básicamente con la zona de Higuerote y la zona de Barlovento, la zona del estado Aragua, en marrón, productoras de cacao, y el estado La Guaira, cero. Y habían, repito, cerca de 2 millones de plantas de cacao en el estado de La Guaira. Entonces yo creo que vale la pena entender y saber de que esas tierras son de maravillosas, espectaculares para la producción de cacao. Estamos hablando extra fino de aroma, pero estos cacaos blancos valen una fortuna en el mercado mundial. Vemos que está el mapa del Club Puerto Azul, al lado está el Club Playa Azul, y al lado derecho está parte de lo que es el pueblo de Naiguatá. Vemos que hay 4 puntos de anaranjado, que son teóricamente los puntos posibles donde vamos a sembrar cacao. Repito, cada uno con una variedad genéticamente diferente, pero siempre con el punto ancestral, que es lo que nos define y es la idea y es el objetivo principal de este proyecto muy interesante que, repito, el Club Puerto Azul nos está apoyando. Esta es la foto del foro que hicimos dentro del club. Tuvo a reventar, full, pero full de gente, todo el mundo interesado en el concepto de la charla que están ustedes oyendo hoy sobre el futuro y el pasado y el porqué del Club Puerto Azul como centro de genética y la importancia que tuvo en la colonia el estado La Guaira como alta productora de cacao de alta calidad. Esta es una de las plantas que se llama cacao Caracas, pero descubierta en La Guaira, que fue la que dio origen en la primera semilla que yo les enseñé al principio de esta charla. Es una maravilla de cacao, ya tenemos las matas sembradas y esperemos de que el día de San Benito, que es como el 26 de diciembre, se haga una buena fiesta, que son unos buenos tambores de San Juan, en este caso de San Benito, con las sardinas de Naiguatá, y emocionados podamos sembrar esta genética y el rescate del cacao ancestral guaireño. En estas 3 fotos vamos a ver las áreas que están pegadas a la costa en blanco, pasa que el mapa es muy grande, eran las áreas que estaban sembradas de cacao. Entonces, es muy interesante ver la gran extensión que tenían de siembra de cacao en la época de la colonia. En las partes más abajo se sembraba caña de azúcar, que eran zonas, digamos, más inundables. Después, subiendo de nivel, se sembraba cacao y en las partes más altas se sembraba café. Entonces, todo esto, venta o transporte de cacao hacia el exterior, era dominado por la compañía guipuzcoana, radicada en el puerto de La Guaira, de la cual hablaremos a continuación, de qué es lo que sucedía con ella. La compañía guipuzcoana se trajo a Venezuela por el gran comercio y el gran, digamos, contrabando de cacao que existía. Se sacaba de aquí el cacao, se llevaba para México, se decía que era mexicano, se llevaba para España. Entonces la compañía guipuzcoana se estableció en La Guaira con la idea de llevar la contabilidad perfecta de cuántos sacos y granos de cacao se exportaban y cuántos llegaban a su puerto de destino, que era el País Vasco, San Sebastián. La gran riqueza del País Vasco en la época de la colonia, durante todos esos 300 años, fue debido al cacao. Luego, cuando el café llegó a Venezuela a nivel de 1750, se estableció a finales de 1800,
40, 60, desplazó completamente al cacao como primer rubro de exportación. Pero Venezuela hizo rica a la zona Pasca con nuestro cacao. Pese que solamente el área de Maiquetía tenía unas 23.470 matas, sería equivalente ahorita como unas 23 hectáreas de cacao sembrado a 3x3, pero en esa época se sembraba 5x5, a 4x4 a grandes distancias, ya que los árboles se dejan crecer muchísimo y ahorita es otra metodología científica para la producción de cacao. Pero era en ese área, que es un área realmente pequeña, habían 23 hectáreas de cacao. Una pequeña extensión interesante. En esta foto estamos hablando de cuántas plantas había más o menos entre la zona de Los Caracas y la zona de Chuspa, que no está muy lejos. Había más o menos unas 212.000 plantas de cacao. Estamos hablando de unas 200 hectáreas, 250 hectáreas de cacao. Una finca de 200 hectáreas de cacao hoy en día es una finca multimillonaria. Entonces, estamos viendo de cómo había cacao en el litoral. Habían sobre 2 millones de plantas de cacao sembradas. Una gran, gran extensión digna de ser, repito, tomado en cuenta. En esta foto queremos decir más o menos cuánto que existía en cada pueblo, ¿ok? Ahí vemos que en el pueblo de Naiguatá habían equivalente a 5 blancos, habían entre pardos y negros libres 12 o 15, que no veo bien, y los indios eran como 26, indios me imagino que deben de ser caribes, ¿no? Y aparejos de flechas se ven 17. En esa época casi no habían esclavos en el litoral central de La Guaira y se importaban esclavos directamente de República Dominicana, que venían las goletas o los barcos entre octubre y noviembre todos los años y se cambiaban más o menos, cada esclavo valía 2 sacos de cacao. Y estos esclavos eran importantes porque se usaban o se destinaban para el cultivo del cacao y en época de no cultivo para defender las fincas de quienes, y donde viene interesante la historia de los grandes contrabandistas de cacao del Caribe. O sea, los grandes piratas del Caribe eran los que buscaban cacao generalmente en las costas del estado La Guaira. Según cuenta la historia y datos que tenemos en libros, el litoral central era realmente un gran área de contrabando de cacao. Entonces salían los barcos repletos, llenos de sacos de cacao contabilizados desde el puerto de La Guaira por la compañía guipuzcoana y pasaban, digamos, Naiguatá, que era un pueblo, repito, repleto de gente, ya que había muchos esclavos en este caso, o personas libres recolectando cacao, pero cuando entraban en el área de la sabana, de los Caracas, de Anare, de Care, de Chupa, Osma, se paraban a cierta distancia de la costa e iban entonces las barcazas repletas a remos, repletas hasta las patas de sacos de cacao y llenaban los barcos, los repletaban de cacao. En otra historia les echaré el cuento un poco más largo. Y existen 3 naufragios bien documentados de barcos llenos de cacao que por alguna razón, alguna tormenta, se hundían. Pero entonces realmente todo el litoral central lo que era un gran puerto de extracción de cacao ilegal. Según cuentan algunos historiadores, llegaban a estas zonas barcos holandeses, ingleses, franceses, a llevarse mucho, mucho cacao. Quién sabe cuánto cacao se llevaban. Pero eran, repito, como estaban, eran zonas desprotegidas, zonas lejanas de La Guaira, porque en esa época había que echarle pichón para llegar a La Guaira, digamos, a Anare. Entonces, todas esas zonas que están repletas de cacao, con todas estas haciendas que están muy bien documentadas, eran haciendas que se dedicaban a la exportación ilegal de cacao venezolano a embarcaciones de otros países diferentes a España. Eso me hizo tanta gracia y me valió la pena estudiar y dar esta clase. En esta imagen
vamos a ver el tonelaje de cacao que exportaba a Venezuela desde toda su área, ¿ok? Venezuela era realmente el principal productor de cacao del mundo. La zona de Barlovento era una zona espectacular, bella. El primer tren que se hizo en Venezuela fue Río Chico Carenero para sacar cacao. El primer cable submarino que se hizo entre América y Europa fue desde Carúpano al puerto de Marsella por el cacao. O sea, el cacao tuvo una importancia primordial en la historia de Venezuela. Repito, cuando llegó el café, les pasó el cacao. Me despido con esta foto, con esta imagen, ya que la forma como yo elijo las zonas donde se hace el cacao. Yo primero tomo la luminosidad y la hora precisa de luz en ese sitio, ¿ok? Hasta 1954 lumix. Después está la geolocalización, donde está su longitud, su latitud y su altitud. Esa foto no corresponde porque yo no coloco los sitios exactos. Después tomo una foto hacia arriba para ver qué es lo que tengo y qué es lo que me está produciendo o no sombra. Además tomo una foto hacia el suelo para ver el suelo qué tal está. Son tomas de diferentes sitios, pero así es que se hacen estos trabajos, ¿ok? Yo puedo determinar exactamente qué tipo de tierra tengo, qué tipo de sombra tengo, su localización exacta y su luminosidad a una hora en específico. Ya que hoy en día existen toda esta metodología científica para la correcta elección tanto de la genética a utilizar, depende del objetivo de nuestro cliente, la latitud, porque hoy en día te posiciona un dron exactamente arriba de esa mata de cacao y la puedo entonces fertilizar o colocarle ciertos productos y no en la mata que está al lado. Estamos hablando de precisión. Entonces, en el siglo XX tenemos otra actitud que en la colonia. Pero Venezuela sigue siendo el lugar donde existe el mejor cacao del mundo y seguiremos siendo el mejor cacao del mundo. Muchas gracias al equipo del Club Puerto Azul por esta oportunidad que me dieron de rendirle homenaje a nuestro hermoso, bello estado La Guaira, gran productora de cacao y gran contrabandista del mismo. Que vivían las Salinas de Iguatá, que vivían los tambores de San Juan. Gracias. Y mil, pero mil gracias a la Comisión de Ambiente del Club Puerto Azul que nos dio esta oportunidad de desarrollar Cacao Central Guaireño. Ellos actuando como custodios. Mil, pero mil gracias.